No me vais a creer lo que acabo de leer. Andercel y Kerem Bürsin. Sí, ellos. Los que rompieron hace un tiempo. Pues siguen siendo vecinos. ¿En serio? ¿Quién se lo esperaba? Yo alucino, de verdad. Pensábamos que después de todo lo que pasó, cada uno se iría a su mundo, ¿no? Pero, ¿vecinos? Vivir al lado del ex. Menuda película. Para ser honestos, cuando vi la noticia, lo primero que pensé fue, esto no puede ser verdad. Porque vamos a ver, después de una ruptura, sobre todo una que fue un poco, ya sabéis, sonada, lo normal es querer distancia, ¿no? Poner kilómetros de por medio. Pero aquí no. Aquí los tenemos, uno al lado del otro. Esto sí que es un salseo nivel Dios. Lo que yo creo que está pasando aquí es que o son súper profesionales, o hay algo más que no nos están contando. Porque yo, si fuera Kerem o Ande y me hubiera dado cuenta de que mi ex vive a la vuelta de la esquina, creo que intentaría mudarme cuanto antes. ¿Vosotros qué? ¿Podríais convivir con vuestro ex así, tan cerca? Yo lo veo complicado, ¿eh? Muchos dicen que es una casualidad, que simplemente les gustaban esos apartamentos y ya está. Y sí, puede ser. Pero yo sospecho que hay un pacto de caballeros. O de damas, claro. Quizás hablaron, se sentaron y dijeron, mira, lo nuestro se acabó, pero vamos a llevarnos bien. Somos adultos, ¿no? Y total, ya conocíamos el edificio. No sé, me lo imagino y me da un poco de risa. ¿Qué tensión debe haber en los pasillos? Y claro, la gente ya está empezando a especular. Que si vuelven, que si no vuelven, que si es para mantener la fama, que si tal y que si cual. El salseo nunca para. Yo sinceramente creo que es una de dos, o de verdad se llevan tan bien como para ser vecinos, o están jugando con nosotros. Y si están jugando, lo están haciendo de maravilla. Porque nos tienen a todos pendientes de lo que hacen, de si se cruzan en el portal, de si saludan con una sonrisa tensa o con una carcajada. Imaginaros la escena, Ande sale a tirar la basura y se encuentra a Kerem saliendo a pasear al perro. ¡Qué momento! ¿Qué se dicen? ¿Qué tal, vecino? ¿Todo bien? ¿Necesitas azúcar? Yo necesito saber los detalles, me muero de la curiosidad. Esto es más interesante que cualquier serie turca. La verdad es que da un poco de envidia sana, ¿no creéis? Que gente que ha compartido tanto pueda mantener una relación civilizada después de separarse. Aunque claro, también pienso en si realmente esto es lo más sano. ¿No será un poco agobiante tener a tu ex tan cerca? Porque por mucho que quieras llevarte bien, siempre queda ese recuerdo, ¿verdad? Y estar viéndolo cada día. No sé, yo me pondría un poco nerviosa. Pero bueno, ellos sabrán. Lo importante es que esta noticia nos da para hablar un montón. Y la verdad, me encanta que sigamos hablando de ellos, de su vida, de sus cosas. Porque son una pareja que ha marcado a mucha gente, y aunque ya no estén juntos, la historia sigue. Y ahora con esta vuelta de tuerca de ser vecinos, esto se pone cada vez más interesante. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creen que es una coincidencia o una estrategia?